La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores y cumplimos con el ritual de siempre. Decirles por enésima vez qué significa la expresión latina Sapere Aude. Significa atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a estudiar, atrévete a aprender. Aude, ten la audacia de sapere, ¿verdad? Ten la audacia de saber. Es un pequeño desafío, ¿verdad?, que nos lanza este título. Aude, de audacia, ¿verdad? Lo encontramos también en el apotegma audentes fortuna iuvat. La fortuna ayuda a los audaces, y ya lo creo que sí. No ayuda a los indecisos, a los tibios, no. Ayuda a los audaces, por supuesto. Y ciertamente es una audacia entrar en el mundo complejo, a veces tenebroso, extático, en todo caso extremoso, hecho de éxtasis y agonías del gran Paul Verlaine. En el programa anterior ya lo habíamos abordado. Quiero abordarlo hoy por segunda vez consecutiva, luego lo dejamos descansar y volvemos a él. Ya volveremos a él porque es un inmenso poeta, de los más grandes que han vivido, ¿verdad? Básteles tal vez como referencia que era el poeta favorito de Rubén Darío, imagínense. Bueno, eran Baudelaire y él, Paul Verlaine. Esos eran los poetas favoritos de Darío. Solo que al único que conoció fue a Paul Verlaine, allá poquito antes de la muerte de Verlaine. Verlaine murió en 1896 y lo conoció en condiciones deplorables. Darío se desplazó hasta París, lo buscó. Verlaine estaba alcoholizado, muriéndose, enfermo, todo lo tenía. Era una antología de los vicios posibles. Consumo de opiáceos, absinto, hashish, cannabis, láudano, el opio mismo, alcohol, bueno, un alcoholismo, pero de esos endemoniados, ¿verdad? Realmente demoníaco alcoholismo. Padecía de sífilis, estaba ya en la fase ya terminal de su vida, ¿no? Que Darío quedó muy decepcionado de Verlaine, muy decepcionado, siendo que Darío hubiera debido ser quien mejor lo comprendiera. Darío también era alcohólico, murió de alcoholismo, murió de cirrosis hepática. Verlaine no murió de cirrosis, pero igual pudo haber muerto de cirrosis. Entonces, claro, fue un encuentro de dos inmensos poetas, ¿no? Verlaine era como el maestro, Darío era como el discípulo que iba a conocerlo. Se produjo una gran decepción, fue un gran desencuentro, quedó muy defraudado Darío. Pero una vez más, creo que posiblemente más tarde en su vida, Darío sigue todavía viviendo bastante más que Verlaine. Y puede ser que haya llegado a comprender que ese hombre ya prácticamente sin alma, ya prácticamente convertido en un espantajo de sí mismo, no era el gran Paul Verlaine, sino un residuo, una especie de carcacha ya vacía, de cáscara huera de Verlaine, un hombre gastado por sus vicios y gastado por sus adicciones y su estilo de vida bohemio y totalmente desordenado, caótico. Bueno, Paul-Marie Verlaine, porque así se llamaba, nació en Metz el 30 de marzo de 1844. Y bueno, 44, a ver, ¿quién nace en 44? Nace Rimsky-Korsakov, creo. Nikolai Rimsky-Korsakov nace en el 44 o en el 45, creo que en el 44. Para que se formen una idea, sí, Nikolai Rimsky-Korsakov, el autor de Sherezada, del Capricho Español, de La Gran Pascua Rusa, ¿verdad? Es un hombre, por lo tanto, de la segunda mitad del siglo XIX. Muere Verlaine en 1896, el 8 de enero, no llega a los 52 años, muere con 51 años de edad y muere en París.
y es conocido como un gran poeta, primero parnasiano, ¿verdad? Y luego simbolista. Simbolista porque, a ver, lo parnasiano lo habría traído de Théophile Gautier, de José María de Heredia, de Le Comte de Lille, que eran los poetas parnasianos. Lo simbolista lo tenía de Charles Baudelaire, de Stéphane Mallarmé, del propio Arthur Rimbaud, cuando lo conoció. Entonces es un poeta fin de siècle, ¿verdad? Es un poeta de la segunda mitad del siglo XIX, lo cual significa mucho. Ya el romanticismo había obsolecido, era un anacronismo. En todos lugares, salvo en España. Gustavo Adolfo Bécquer es un caso de un romántico muy rezagado, que escribió en la segunda mitad del siglo XIX, pero las fuerzas primales, matriciales del romanticismo son el último cuarto del siglo XVIII y la primera mitad, digamos hasta 1860, digamos, del siglo XIX. De en adelante el romanticismo estaba ya más o menos periclitado. Entonces Verlaine no fue propiamente un poeta romántico como lo serían Alfred de Musset, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine, Gerard de Nerval, tantos otros, Lord Byron, Keats, Shelley. No, él no era ya de ese movimiento, era un poeta simbolista. Sí, era extraordinario, extraordinario. Verlaine venía de una familia perteneciente a la pequeña burguesía. Como les decía, nació el 30 de marzo de 1844 en el centro histórico de Metz, de la ciudad de Metz. Su padre, como el del que sería su compañero Arthur Rimbaud, era capitán del ejército y provenía de la localidad belga de Bertrix, en la región valona. Así que, bueno, criado en el seno de una familia muy rigurosamente católica y con un padre militar, podrán comprender que ya fue un mal comienzo para una persona del temperamento y de la mentalidad y del espíritu, sobre todo de la hipersensibilidad de Verlaine. Muy bien, entonces, sí, bueno, a temprana edad abandona la región de Lorena y se traslada con su familia a la capital francesa, a París, donde hizo sus estudios y llegó a trabajar en el ayuntamiento de París. Frecuentaba, por supuesto, los cafés, los salones literarios parisinos, y en 1866, esto es muy temprano, apenas 22 años de edad, publicó su primera colección de poemas saturnianos, de Saturno, ¿verdad? Pienses en todo el aura mefítica, satánica que puede venir de Saturno. Los poemas saturnianos son bellísimos, muy influenciados por Baudelaire, claro, el autor de Las Flores del Mal. El diabolismo, el demonismo de Baudelaire está ahí en los poemas saturnianos, pero ya se siente que es otro, se siente que es absolutamente otro poeta, ¿verdad? Luego, en 1869, 3 años más tarde, escribió Las Fiestas Galantes, Fête Galante, que eran fantasías evocadoras del siglo XVIII de Watteau, de los pintores Watteau y Honoré de Fragonard, que pintaban muchas escenas de la época rococó, segunda mitad del siglo XVIII, ¿verdad? La época rococó, sí, muy barroca, pero muy sobreornamentada. Una mujer con un atuendo lleno de vuelos y toda suerte de piruchos, meciéndose en una mecedora, colgando de la rama de un árbol bellísimo, ¿verdad? L'embarquement pour Citer, cuando se ven aquellos personajes igualmente aristocráticamente vestidos que están embarcándose para la mítica isla de Citera. Hay muchas hermosas pinturas y son muy bellas. Que el tema no los desanime de verlas. Son obras maestras de una factura extraordinaria. Fiestas Galantes, bueno, sí, el poemario de Verlaine se pasó a llamar Fiestas Galantes, pero les voy a decir, Fiestas Galantes era también el nombre genérico que adoptó ese tipo de cuadros, en que se veían fiestas galantes, en el estilo galante, ¿verdad? De los grandes aristócratas de la segunda mitad del siglo XVIII, XVIII, antes de la Revolución Francesa, en el rococó, el llamado estilo galante.
es el que en música encarnaría, por ejemplo, bueno, los hijos de Juan Sebastián Bach, que es la cima del barroco, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach y Wilhelm Friedman Bach, los tres hijos más importantes de Bach, cultivaron el estilo rococó, ¿verdad? Hicieron como una apostasía del barroco del papá y se pasaron al estilo rococó. Y dentro del estilo rococó estaba en la pintura ese tipo de pintura casi por encargo que se llamaba fiesta galante. Era pintar una fiesta galante, era como pintar una Santa Cena, una crucifixión o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso pero ese pasó a ser el nombre del segundo poemario de Rimbaud, Fête Galante. Al mes siguiente, no al mes, un par de meses después de haber publicado las fiestas galantes, en 1870, Verlaine se casó con Mathilde Motet. Mathilde, a quien le dedicó La Bonne Chanson, que está llena de poemas bellísimos, La Buena Canción. Solo que viendo las cosas en retrospectiva, pues uno no puede evitar constatar que esto fue un error enorme, una disonancia terrible que solo generó tragedia y rencor y corazones heridos, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que Verlaine era homosexual. Bueno, era bisexual, principalmente era homosexual desde el momento en que se enamoró de Rimbaud y sus relaciones siguieron siendo predominantemente homosexuales, no únicamente homosexuales, pero gravitaba más hacia los hombres. Poquito después de haberse casado y de pasarse a vivir con Mathilde Motet, le llega a la casa, sin presentación, sin carta de anuncio, sin nada, Arthur Rimbaud, que venía de su ciudad natal en Charleville, que queda en Francia, cerquita de la frontera con Bélgica, pero en Francia. Llega Rimbaud y aquello fue, no diré un coup de foudre, no, fue una fulminación, fue un rayo, fue no sé qué, porque Rimbaud era un muchacho muy joven, era un adolescente, de una belleza indescriptible, era bello como podía serlo un Camafeo, como podía serlo uno de los efebos que los filósofos griegos del siglo V de Cristo consideraban como el modelo, el arquetipo perfecto de la belleza. No era la mujer, era el efebo, era el joven, el adolescente, ¿verdad? Arthur Rimbaud tenía todo el genio del mundo, venía con una obra poética escrita por él independientemente, solito había hecho ya obras extraordinarias. Rimbaud fue como el Mozart de la poesía, escribió cosas formidables en su juventud, en su adolescencia, y se retiró y no volvió a escribir un verso, pero ni un fonema, nada, no volvió a escribir. Se abandonó a una vida errante de viajero, de cazador, de tratante de blancas, de cazador de elefantes, de marfil, de cuernos, de rinoceronte, en fin, de piedras preciosas allá en el África. Murió muy joven, en los 30, de un cáncer en una pierna, tuvieron que amputársela. Y en Marsella, allá en el sur, murió muy joven, antes que Verlaine. Por supuesto queda destrozado. Bueno, Verlaine dejó a su mujer, dejó a Mathilde y se fue feliz de la vida con el joven poeta Arthur Rimbaud a Londres. Durante este viaje escribió Romances sans paroles, romanzas sin palabras. Bueno, en julio de 1873 viaja con Rimbaud a Bruselas. El 10 de julio de 1873, ese mismo año, el 10 de julio, se produce un hecho determinante para la vida de Verlaine, un golpe de hacha tremendo, la tragedia, que tiene todo que ver con el poema que vamos a comentar hoy. El 10 de julio del 73, Verlaine le dispara 2 veces una pistola a su joven amante, producto de celos y de la irascibilidad de Verlaine y de los estados alterados de conciencia en que lo sumía el alcohol y todas las drogas que tomaba, ¿verdad? Rimbaud es herido en una muñeca. Por fortuna no pasó a más. Bueno, Verlaine es condenado a 2 años de cárcel que cumple primero en Bruselas,
y luego un nuevo penal en Mons, pero igual en Bélgica en todo caso. Estuvo en 2 cárceles. Durante su estancia en la prisión, ¿verdad? Del 73 al 75, Verlaine elaboró la base de un libro que nunca vio la luz, que se llama Carcelariamente, terrible título, Carcelariamente. Usó poemas de este libro después, pero nunca lo publicó como tal. La esposa, Mathilde Mottet, obtiene la separación, como era perfectamente predecible y comprensible, pobre mujer. Obtiene la separación en el 73, después de un proceso que comenzó en el 71. Una vez que está en la cárcel, Verlaine abraza la fe católica y de esta conversión procede que no quisiera publicar carcelariamente y más bien se abocara a escribir un libro que se llama Sagesse, Sabiduría, que es un libro de poesía religiosa, muy llena de religiosidad y de fe, con oraciones, con cielo santo, con poesía llena de fervor, de devoción, de culpabilidad, de sentimiento, de no sé cómo considerar Sagesse. Tiene poemas muy lindos, pero no es un libro que yo me lea de principio a fin. Se me hace un poquito empalagoso. Esa devoción, esos exaltados ataques de devoción de Verlaine, porque no funcionaban. Sí, Verlaine sí, se pretendía convertido de pronto al catolicismo, no tardaba nada y ya estaba de nuevo rodando por las cloacas y los caños y los bares más inmundos de París, revolcilándose con prostitutas y prostitutos y tomando todas las drogas que había a su disposición. Entonces, sus arrebatos de pietismo y de fe y sus aproximaciones al Dios del catolicismo, yo los comprendo, me conmueven. He conocido gente que ha vivido eso. Lo que pasa es que mucho más potente en él era la pulsión de muerte, la pulsión que lo llevaba hacia la autodestrucción. No hubo Dios, ni fe, ni conversión, ni nada que le evitara precipitarse en este abismo. Bueno, es terrible, ¿verdad? Ya en 1883 publica una serie de reseñas sobre los que él llama poetas malditos, y ahí pone a Stéphane Mallarmé, a Tristan Corbière, a su amante, novio, compañero, como quieran llamarlo, Arthur Rimbaud. Y bueno, el más maldito de todos es él, Verlaine, ¿verdad? Cuando se habla de malditismo, un término que hay que conocer, el malditismo, hay que pensar en Mallarmé, en Corbière, en Rimbaud, sin duda en Baudelaire, sin duda en Edgar Allan Poe, sin duda en el Vizconde de Lautréamont, sin duda en Valle Inclán, posiblemente también en García Lorca. Y hay muchos, a decir verdad. Entonces, bueno, en el 84, este gran poeta, nuestro querido Paul Verlaine, publica Jadis et Naguère, otra colección de poemas que se puede traducir como Antaño y Ogaño. Esa es una traducción, ¿verdad? Que vuelve con ellos a la vanguardia literaria, aunque en general eran poemas compuestos antes de 1874. Fue un refrito de poemas que tenía ya una década de haber compuesto, que los retocó y los publicó. Y eso apunta a un descenso en la fecundidad de Verlaine, ¿verdad? Conforme el alcohol, el vicio y la vida desesperada que llevó incrementaban su producción poética, se resentía, y cómo no, ¿verdad? A partir de 1887, ya aquí le quedan 9 años de vida. A medida que su fama crece, va cayendo en la más negra de las miserias. Todo lo gastaba, apostando, ¿verdad? Sus producciones literarias de esos años son puramente alimentarias, apenas le daban para comer él. No hablemos de familia, que nunca tuvo. Se pasa la vida entre el café y el hospital. O está metido en un café de mala muerte o está en un hospital. Vean ustedes qué cosa más terrible.
En sus últimos años fue elegido príncipe de los poetas, esto es 2 años antes de su muerte, en 1894, y es un título muy importante, ¿verdad? Que lo tuvieron otros poetas, todos de inmensa jerarquía. Príncipe de los poetas, una investidura, un nombramiento que tenía mucho prestigio en la Francia y en la Europa de esa época. Y le asignan una pensión para que viva un poco menos calamitosamente. Sin embargo, prematuramente envejecido, muere en 1896 en París a los 51 años de edad. Una gente dice que murió por abuso de sustancias alucinógenas. No parece que esta sea la razón. Por supuesto, estaba completamente consumido por el alcoholismo y por el opio, pero no fue eso lo que lo mató. En fin, depende cómo quieran ustedes verlo. Estaba en la cama, vivía en un cuartito en compañía de una prostituta, ¿verdad? Que más o menos lo mantenía, más o menos lo ayudaba a comer y él ayudaba a ella. No estoy diciendo que fuera un vividor, no estoy diciendo que fuera un proxeneta, un chulo, ni nada, ni remotamente, pero tenía una buena y una bella amistad con una prostituta. Pues, ¿con quién más? Si esos eran los medios en que se desenvolvía, ese era su hábitat natural, ese era su ámbito social. ¿Con quién querrían ustedes que estuviera? ¿Con Madame Pompadour? Pues no hay Madame Pompadour en los barrios donde vivía Verlaine, ¿verdad? Entonces estaba en el cuartito que alquilaba en compañía de su amiga, tal vez era novia, compañera, nadie lo sabrá nunca cuál era el exacto vínculo entre los dos, de su amiga prostituta, y de pronto se abrió una ventana, entró una ráfaga de frío, Rimbaud se levantó como pudo para cerrar la ventana, pero se cayó de espaldas, no se pudo levantar, perdió el sentido. Si pudo gritar, no le dio para alertar a su compañera, que estaba dormida profundamente en la cama. Todo el viento de la noche entró, todo el viento gélido de enero, peor momento del invierno parisino, y ya amaneció víctima de una neumonía al día siguiente, ¿verdad? Adquirió la neumonía mientras yació en el suelo completamente desprotegido y el viento gélido entrando por la ventana. Pescó una neumonía, lo encontraron esa mañana, ¿verdad? Lo volvieron a meter en la cama, pero ya estaba completamente comprometido, todos los pulmones estaba completamente ya acabado. No duró nada, murió al día siguiente de esa fatal caída y de pescar ese enfriamiento letal, al día siguiente murió. Así de simple, ¿verdad? El 8 de enero a las 7 de la noche, acompañado únicamente por Eugénie, que era el nombre, merece que la mencionemos, Eugénie, que era el nombre de la prostituta, ¿verdad?, con que lo acompañaba, y un joven pintor español llamado Enrique Cornuti, con el que posiblemente, esto se ha conjeturado, tenía también una relación sentimental. Se ha dicho, no se sabe si esto es una leyenda urbana o si sucedió en realidad, tiene todas las trazas de ser una leyenda urbana. Verlaine era muy reconocido como poeta, nunca padeció el desdén de sus lectores, por algo lo declararon príncipe de los poetas. Entonces su cementerio fue muy concurrido. Cuando iba la carroza fúnebre y pasó frente a la plaza de la ópera Garnier, lugar bellísimo, ahí hay una estatua de la poesía, y justo cuando pasaba la carroza donde iba el cuerpo de Verlaine, se rompió la estatua de la poesía, se cayó el brazo donde la alegoría de la poesía sostenía una lira. La lira es el símbolo de los poetas, ¿verdad? Orfeo y su lira. Entonces se le cayó a la poesía, a la estatua, se le cayó el bracito con la lira y se hizo trizas en el suelo, junto cuando el coche fúnebre de Verlaine pasaba por ahí. No sé si esto sea cierto, no, y poco importa. Posiblemente tiene todas las trazas de ser una leyenda. Bueno, la influencia de Verlaine fue inmensa, ¿verdad? Inmensa entre sus coetáneos, y no hizo más que crecer después de su muerte. Verlaine se dispara en popularidad, tanto en Francia como en el resto del mundo. El modernismo, lo que nosotros llamamos el modernismo de Rubén Darío, no puede siquiera concebirse sin la figura de Verlaine, pero ni siquiera concebirse. Y la de Charles Baudelaire, es que realmente aquí hay un problema que la gente no termina de entender, alguna gente no termina de entender. El modernismo no lo creó Rubén Darío. El modernismo realmente nace con Baudelaire. Sí, lo llaman simbolismo,
y Verlaine, y sí, lo llaman simbolismo, pero es que el modernismo es casi que simplemente la versión española, en el idioma español, la versión en castellano del simbolismo francés. Los tropos, los topos koinos, los locus comunes, los lugares comunes, las alusiones a la mitología, las palabras cuasi inventadas, archisílabas, ¿verdad? El sesquipedalismo, lo que se llama hacer palabras con un montón de sílabas, como las hacía Rubén Darío, el orientalismo, las metáforas, las metonimias, todo el estilo de Rimbaud, perdón, de Darío, está basado en Verlaine, en Rimbaud, en Baudelaire y en Mallarmé, pero sobre todo en Verlaine y en Baudelaire. Verlaine, que ya lo conocemos, es nuestro poeta del día de hoy, y Rimbaud, del que hemos ya analizado varias de sus bellísimas Flores del Mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de Rubén Darío, de Manuel Machado, más que Antonio Machado, atendió su hermano Manuel Machado, cuando hablamos incluso de José Martí o del propio Pablo Neruda, hay que entender que están directamente vinculados a Verlaine, son progenie de Verlaine, son hijos poéticos de Verlaine. Así que una sola cosa que quiero mencionarles como una anécdota muy interesante. Verlaine tiene un poemita muy corto, muy lindo, muy lindo. Los que he hecho, se los voy a leer, no cuesta nada, es un poemita corto, se los voy a leer en francés, que es muy conocido, que fue usado como contraseña durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que se producía el desembarco en Normandía. Estos versos de Verlaine fueron usados como contraseña. Curioso destino para un poeta, ¿verdad? Curioso destino que sus versos hayan sido usados como contraseña para el desembarco en Normandía. Así que todos los franceses y todos los francoparlantes supieron, porque los radios lo transmitieron a todos los cuatro vientos, todos los cuatro puntos cardinales, supieron el momento en que se produjo el desembarco en Normandía. No lo podían decir así. En este momento las tropas de los Estados Unidos están desembarcando en Normandía, no se podía. Entonces usaron una contraseña. Y la contraseña resultó ser un poema de Verlaine que no tiene nada que ver con la guerra, que se llama Canción de Otoño, Chanson d'automne, y dice así: Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Solamente esa primera estrofa, la repito. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. El poema sigue después. No, pues el poema es un poema muy cortito, consta solamente de 3 estrofas. Pero es muy interesante, muy bonito, muy poético, muy poética, que la contraseña para que todos en Francia supiesen que ya los estadounidenses estaban en terreno normando, la contraseña haya sido ese poema de Verlaine. Fue una cosa en clave, una cosa cifrada. Cualquier francés sabía lo que eso significaba, los alemanes no, por supuesto. Es curioso, ¿eh? Es curioso, es bizarro, es llamativo, es curioso. Y bueno, eso es lo que les puedo hablar sobre este gran poeta, Paul Verlaine, inmenso poeta, inmenso poeta. Publicó desde 1866, como ya les dije, sus poemas saturnianos, hasta 1894, cuando publicó el libro Epigramas, y los 4 libros que siguieron después fueron póstumos. Carne, del 96, es póstumo. Invectivas, del 96, es póstumo. Bibliosonetos, del 1913, es por supuesto póstumo. Ya ahí tenía 17 años de muerto, Paul Verlaine, y sus obras olvidadas, en 3 volúmenes, son requete póstumas, fueron publicadas entre el 26 y el 29. El castigo de Verlaine, su condena a tener que pasar 2 años en la cárcel de Bruselas y de Mons, me recuerda mucho, por supuesto, el destino de Oscar Wilde.
Oscar Wilde escribió el De Profundis y escribió también la conmovedora carta de la cárcel de Reading y la balada de la cárcel de Reading, the ballad of the Reading's Ballad, ¿verdad? Y del Profundis también, y la larga carta que le manda a Sir Alfred Douglas, su amante, que le costó la perdición, igual que a Verlaine, 2 años de trabajos forzados en una cárcel en Londres. Y hay muchos puntos de contacto entre estos dos inmensos poetas. Por supuesto que Oscar Wilde era también cuentista y era dramaturgo, tal vez sí, era tal vez más dramaturgo y cuentista que poeta. Verlaine no, Verlaine era poeta esencial, era la pureza, era el espíritu mismo de la poesía y nada más que la poesía. Escribió prosa, sí, escribió prosa y no es mala, pero no es por eso que lo recordamos. Solo quería establecer el paralelismo, ¿verdad?, entre estos dos hombres que sufrieron un destino tan similar, ¿verdad?, y en la misma época. Claro que es diferente. Oscar Wilde fue condenado por gross indecency, por gran indecencia, por tremenda indecencia, en tanto que sodomita, así fue llamado, 2 años de cárcel, trabajos forzados. Verlaine no lo fue por esa causa y nunca lo hubiera sido por esa causa. París era infinitamente más liberal, más flexible, menos judgmental, menos la masa de Thor imponiendo justicia, era menos. No. Verlaine fue a la cárcel porque sacó un revólver y le disparó 2 balazos a Arthur Rimbaud, que pudieron haberlo matado y nos hubieran dejado sin un montón de poesías maravillosas de Rimbaud y hubiera sido una cosa terrible, ¿verdad? Eso es muy grave. Pero no lo metieron a la cárcel por ser homosexual, no metían a nadie a la cárcel por ser homosexual. ¿Cuántos no eran? André Gide, Marcel Proust, Jean Cocteau, Verlaine, Rimbaud, Reinaldo Hahn, montones de grandes artistas franceses de esa época eran homosexuales. No. Oscar Wilde fue una víctima muy específica de la rigorista, puritana e hipócrita moral victoriana de finales del siglo XIX y una buena parte todavía del siglo XX. Y sí, tan pronto salió, tan pronto purgó su condena en Inglaterra, se fue para París. Y ahí murió y está enterrado, de hecho, en el cementerio Père Lachaise, en una linda tumba que he visitado y que mucha gente visita. Entonces, hay alguna analogía entre las vidas de ambos contemporáneos grandes escritores. Triste, nunca se conocieron. Ese hubiera sido otro encuentro que me hubiera visto ver qué sucede entre esos dos colosos, pero ese nunca se dio. Y como ya dije, el encuentro entre Darío y Verlaine fue un fiasco, una cosa horrible. Entonces, ahora vamos a pasar a explorar el poema que para hoy he escogido, el poema de Verlaine que he escogido para hoy. Nos vamos a divertir mucho haciéndolo, vamos a gozar mucho haciéndolo, se los puedo prometer. Bueno, y aquí tenemos, queridos amigos, el poema de Paul Verlaine, el terrible poema escrito en la cárcel de Mons en Bélgica. Estuvo 1 año y medio tras barrotes después del incidente atroz en el cual le disparó 2 balazos a su compañero, a Arthur Rimbaud, hiriéndolo en una muñeca. Por dicha no fue más allá que eso, porque habríamos perdido a Rimbaud como gran poeta y Verlaine hubiera pasado el resto de su vida tras rejas, o tal vez hubiera sido condenado a muerte. No conozco cuál era la legislación francesa en aquel momento. Hubiera calificado por supuesto, como crimen pasional, no como crimen a sangre fría, ejecutado con cálculo, alevosía, premeditación y ventaja. No, hubiera sido juzgado como un crimen pasional, un crimen de sangre muy caliente, pero nevertheless, un crimen terrible, un asesinato. Bueno, no sucedió. Hirió a Rimbaud, Martín. Y Rimbaud hizo lo posible para que no lo mandaran a la cárcel. Intervino para que no mandaran a Verlaine a la cárcel. Se amaban, ¿verdad? Rimbaud, por supuesto, lo perdonó. Él sabía que Verlaine era irascible y con el alcohol y los opioides, el cannabis, el hashish, el absinto, las cosas que consumía,
pues perdía la cabeza, ¿verdad? Perdía la cabeza con alguna frecuencia. Entonces Rimbaud no fue insidioso con él. Pero nevertheless sucede que la justicia tenía que procesar el caso y ¿verdad? Por Verlaine le impusieron 2 años de prisión en Mons, Bélgica, que se redujeron a 1 año y medio por buena conducta. Entonces voy a leerles el poema que no tiene título, son 4 estrofas, 4 cuartetos. Se los voy a leer en francés primero 2 veces y luego en español 2 veces. Aquí vamos. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Voy a leerlo una segunda vez. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Bueno, ese es el poema en francés. Lo vamos a leer ahora al español en mi traducción. Les recuerdo que no tiene título. El cielo está sobre el tejado, tan azul, tan calmo. Un árbol sobre el cielo mece su palma. La campana en el cielo sereno dulcemente tintinea. Un pájaro sobre el árbol que entreveo canta su lamento. Dios mío, la vida está ahí, simple y tranquila. Ese apacible rumor a lo lejos viene de la ciudad. ¿Qué has hecho tú en tu celda, llorando sin cesar? Di, ¿qué has hecho tú en tu celda de tu juventud? Vuelvo a leerlo. El cielo está sobre el tejado, tan azul, tan calmo. Un árbol sobre el cielo mece su palma. La campana en el cielo sereno dulcemente tintinea. Un pájaro sobre el árbol que entreveo canta su lamento. Dios mío, la vida está ahí, simple y tranquila. Ese apacible rumor a lo lejos viene de la ciudad. ¿Qué has hecho tú en tu celda, llorando sin cesar? Di, ¿qué has hecho tú en tu celda de tu juventud? Bueno, es un poema profundamente trágico. Verlaine lo escribió contemplando todo lo que describe y oyendo todo lo que describe en su celda, ¿verdad? En su jaula terrible, viendo el cielo, un pedacito de cielo a través de una ventanita con barrotes que tenía. Y a través de esa ventanita ve el cielo azul y calmo y ve la rama de un árbol sobre la que se mece un pajarito. Y a través de esa ventanilla llegan hasta él los lejanos rumores de la ciudad. Y bueno, todas esas impresiones que vienen de afuera, ¿verdad? Que son centrípetas, vienen hacia él, vienen desde fuera, son eferentes, todas esas sensaciones él las experimenta de una manera tan vívida, con tal gozo, con tal disfrute,
como si nunca antes hubiese visto el milagro de lo que es un cielo azul y calmo, como si nunca antes hubiese visto lo que es el milagro de un árbol que con la brisa mece su palma, como si nunca antes hubiese oído el dulce tintineo de una campana, como si nunca antes hubiera visto al pájaro que canta su lamento parado sobre el árbol, ¿verdad? Como si nunca antes hubiese escuchado ese apacible rumor, esa especie de música vaga, confusa, que llega a lo lejos desde la ciudad. Y esto es lo esencial de este poema. Es la manera iniciática, la manera inaugural, la manera virgen inédita en que desde la prisión y la oscuridad, las privaciones, el dolor y la soledad, el poeta revalora toda la realidad circundante. El poeta descubre, y esto es una epifanía, es una revelación, es una iluminación, descubre la inmensa belleza del mundo y de las cosas más simples. No está hablando del Taj Mahal o de Versalles, no. Un cielo azul, calmo, un arbolito con una rama que se mece, un pajarito que canta, ¿verdad? Una campana que suena en lo lejos, que tintinea, ¿verdad? Que tañe en la lejanía, el rumor lejano de la ciudad. Son cosas muy simples, pero que constituyen al trenzarse el tejido de la vida. Y son cosas muy lindas, son muy bellas. ¿Por qué no las percibimos como bellas? Y en ese aspecto todos estamos poco más o menos encerrados en nuestras prisiones individuales, ¿verdad? Solipsistas y autistas, horroroso. Todos somos más o menos presidiarios. No las percibimos como cosas bellas y milagrosas debido a nuestra incuria, falta de curiosidad, a nuestra indiferencia ante la realidad, a nuestra falta de interés, a nuestra bulia, a la pereza de nuestro pensamiento, al embotamiento de nuestra sensibilidad, a la erosión de nuestra sensibilidad, a la pérdida terrible, trágica de nuestra capacidad de maravillarnos, la capacidad de merveillement, ese maravillarse sin el cual no es concebible la filosofía, ni la poesía, ni la música, ni nada, a decir verdad. Pero siempre en filosofía se habla del émerveillement, de la capacidad de maravillarse. Sin la capacidad de maravillarse no hay pensamiento filosófico. Porque todo el pensamiento filosófico es una serie de enormes interrogaciones en torno a cosas que nos maravillan, que nos intrigan, que no tenemos respuesta para ellas, que nos mueven a pensamiento. Entonces, el enorme tema central de este poema es la realidad descubierta. De nuevo, no la realidad del Palacio de Buckingham, Versalles, Taj Mahal, no. La realidad más anodina, que en realidad no es. La realidad más banal, que en realidad no es. La realidad más trivial, que en realidad no es. Todos esos son tesoros, son cofres llenos de alhajas que nosotros no hemos aprendido a ver con mirada virgen. ¿Cuándo fue la última vez, amigos, amigas, en que ustedes se sentaron a contemplar cómo se mece la rama de un árbol sobre un fondo de cielo azul? ¿Cuándo? ¿Cuándo se dieron permiso para eso por última vez? Eso puede tomar 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, ojalá más, ojalá 1 hora entera, sin hablar, sin estresarse, matando el celular durante un tiempo, ¿verdad? Apagando la porquería de máquina y escondiéndola. No, porque si van a estar viendo el cielo azul con la rama del árbol que mece su palma, no, si lo van a hacer apagando perillas del celular, no pierdan el tiempo, sumérjanse de cabeza en el celular y piérdense y ahóguense y muéranse ahí y no salgan más. Les estoy preguntando muy directamente, dejemos el celular por fuera. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, amigos o amigas, se sentaron tranquilamente, haciendo una especie de silencio del pensamiento y silencio de las preocupaciones y silencio de las obsesiones de todos los días, simplemente a observar cuán maravilloso, cuán prodigioso, cuán mágico, cuán lindo es ver el arrullo de una rama de árbol movida por el viento, que es como la
la nana, ¿verdad? Es que es como la nodriza del árbol que viene a mecer sus ramas y en el fondo el cielo azul. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Bueno, les tengo una noticia, amigos, amigas. Eso es la vida. Eso es la vida en su forma más pura y más bella. Y si no la están disfrutando a ese nivel de las cosas simples y cotidianas, no están viviendo. Son ustedes unos zombies, unas especies de cyborgs o de androides ambulantes, ¿verdad? De sonámbulos ambulantes que andan completamente cegados a la belleza de la realidad, que no es banal. La realidad nunca es banal. La realidad está preñada de milagros y de maravillas. No las percibimos así debido a nuestra sensibilidad embotada, erosionada, gastada, inatenta. Nos hemos hecho ciegos, sordos, anósmicos, cerrados al mundo, ¿verdad? El gran mensaje de este poema es ese: como un hombre privado de esas cosas tan simples, a través de una ventanita diminuta llena de intimidantes barrotes, descubre la belleza inherente al ser, inherente al vivir, esa belleza simple, 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 pura, pura. Es que de eso se trata. Cualquiera se puede admirar viendo el Taj Mahal, vuelvo a eso, o el Gran Cañón del Colorado, las cataratas del Niágara, o la aurora boreal, o el Monte Etna, cualquiera. No, eso cualquier idiota puede hacerlo, no. Estoy preguntando, ¿quiénes tienen todavía la capacidad de maravillarse ante el simple espectáculo, irreductible espectáculo de una rama de un árbol que el viento mece sobre un telón de fondo de un cielo azul? No pido más, no necesitamos ni el Niágara, ni el Etna, ni etcétera, etcétera. No, eso tan sencillo. ¿Quiénes tienen todavía la posibilidad de degustar, de saborear eso? Porque eso es la vida. Nosotros no vivimos en las cataratas del Niágara y no vamos a ir al Monte Etna, si con suerte alguna vez en la vida, y no vamos a subirlo porque es un volcán muy peligroso, está en constante erupción. Entonces, lo que nos queda son estas cositas, que no son cositas, son cosas inmensas, preñadas de poesía, de magia, de misterio, de todo. Vivimos rodeados de milagros y no nos damos cuenta de ellos. Ese es el enorme señal de alerta que Paul Verlaine les está mandando, y lo está haciendo desde el fondo de su ser y de su corazón y de su terrible experiencia. Lo está haciendo desde el fondo de su miseria, de su dolor. Es el testimonio de un hombre que descubre de pronto todo eso que ha perdido, ¿verdad? Y en lo que nunca se había fijado. Yo conozco ese fenómeno bien. Recuerdo a mi hermano que murió hace 24 años, después de una larga serie de entradas y salidas en comas profundos. Cuando salía de los comas, que a veces duraban más de una semana, lo traíamos de vuelta a casa, iba deslumbrado en el carro, deslumbrado de ver lo lindo que era un árbol, un perro, un gato, una puesta de sol, una nube. Todo le parecía nuevo, todo le parecía mágico, único, singular, porque en efecto lo era. Porque en efecto un perro es un milagro, y un árbol es un milagro, y una nube es un milagro. Pero hacía falta eso, un hombre ya a puertas de la muerte, para revalorizar todo lo que tiene. Insisto en este punto: su mirada sobre esas cosas que en nuestro aturdimiento y nuestra trifulca no sabemos apreciar, su mirada era virgen. Estaba viendo un perro, un gato y un árbol y una nube como si lo estuvieran viendo por primera vez, con la mirada de un recién nacido. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que se mueve en el aire? ¿Y este animal lleno de pelos? ¿Qué es? ¿Y por qué ruge y ladra y me enseña los dientes? Eso, con la mirada virgen, fresca, una mirada inaugural, una mirada que inauguraba la realidad en torno a él. Entonces conozco este fenómeno muy bien. También lo he vivido yo, pero mucho más lo vivió mi hermano. De modo que comprendo bien el mensaje hondo de este poema. Son, como ustedes ven, dos, tres, cuatro, sí, son cuatro estrofas, ¿verdad? Son cuatro estrofas con
con métrica diferente, unas tienen más pies que en otros, más sílabas que otras, con una disposición particular. Ven que los versos 2 y 4 de cada estrofa tienen una sangría más grande, están más metiditos, ¿verdad? Eso tiene un efecto visual importante, ¿verdad? Entonces es muy importante observar esos espacios. Él quiere, qué sé yo, él quiere crear como dos niveles de conciencia aquí, ¿verdad? Los que están con los versos que van al margen y los que están con la extra sangría, que empiezan cuando ya va bastante adelante el primer verso. Los versos que quedan en los lugares 2 y 4 son sistemáticamente más cortos que los versos que están en el primero y tercer lugar. Entonces, esa es poco más o menos la idea. Esta idea está tomada posiblemente, no lo puedo probar, posiblemente de la poesía hebraica, de la antigua poesía hebraica, y eso lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Se usaba un verso corto seguido un verso largo, perdón, seguido de un verso largo, verso corto, verso largo, verso corto. Esa construcción, ese paralelismo entre un verso largo seguido de un verso corto, versículos, en este caso más bien que versos, eso se llamaba quina. La quina era ese método poético de escribir verso corto seguido con verso largo, espacio, verso corto, verso largo, espacio, verso largo, verso corto, espacio, verso largo, verso corto. Si en algún momento me enredo, me disculpan. Siempre va primero el verso largo, y después siempre va el verso corto. De modo que es muy posible, y es sí muy posible, porque la quina era un tipo de versificación que conoció Baudelaire, Le Conte de Lille, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y otros después de ellos, ¿verdad? Entonces Verlaine tuvo conocimiento de la quina. Víctor Hugo lo usó mucho. De nuevo, era un tipo de poesía hebraica, ancestral. Ya no escriben así. Los poetas judíos o israelitas de nuestro tiempo, ya no escriben así. Era una forma poética ancestral, verso largo, verso corto. Entonces, los versos 2 y 4 sistemáticamente son más cortos que los 1 y 3. Eso salta a la vista, ¿verdad? Eso está clarísimo. Importante desde el punto visual y desde el punto de vista métrico. El cielo está sobre el tejado. Bueno, eso es una simple constatación. El cielo está sobre el tejado. Parece poca cosa. Para alguien que está metido en una cárcel y está viendo eso a través de una ventanita, es mucho. El cielo está sobre el tejado, tan azul, tan calmo, extáticamente, porque eso es lo que expresan los signos de exclamación. Ve el azul del cielo, tan azul, tan calmo, y luego constata: un árbol sobre el cielo mece su palma. No es que se mueva, es que la mece, hay un arrullo, hay un arrorró, como dirían en Andalucía, hay un arrullo, un arrurrú, una berceuse, un lullaby, un Wiegenlied, una barcarola, es un movimiento de barcarola, como de gondoliera, ¿verdad? El árbol se mueve según cierto ritmo, como una madre que está poniendo a dormir a su niño, según un ritmo constante. El árbol sobre el cielo no solamente se mueve, el viento, del que no se habla aquí, pone al árbol a mecer su palma como si fuese un niño, con lo cual queda el árbol convertido en una prosopopeya, es decir, una de esas cosas a las que se les atribuyen sentimientos o cualidades o defectos o virtudes o, en fin, facultades humanas. Por supuesto que un árbol no arrulla propiamente dicho su rama, pero de eso se trata. Eso es una prosopopeya o personificación. Muy bien, ese es el lejano, ¿verdad? Y sereno primera estrofa. No sentimos por lo pronto tristeza, o sí. El cielo está sobre el tejado, tan azul, tan calmo. Un árbol sobre el cielo mece su palma. No, sí, tal vez sí se siente algo, ¿verdad? El tan azul, tan calmo, es la expresión y el sentir de alguien que está viendo ese cielo, pero no puede realmente
asomarse por completo, no puede extender las manos, los brazos para tocarlo. No lo tocaría ni que estuviera afuera, por supuesto, pero por lo menos fuera podemos vivir la impresión de que tenemos, que podemos alcanzar, de que nuestros brazos crispados hacia lo alto pueden hundirse en el azul del cielo. Es una ilusión, por supuesto, pero él en su celda no puede tenerla. Segunda estrofa. La campana en el cielo sereno dulcemente tintinea. Qué linda aquí esto sería una onomatopeya, lo que se llama armonía imitativa. Estamos hablando de una campana. Entonces, el segundo verso es dulcemente tintinea. Dulcemente tintinea. Es como que escucháramos la campanita, ¿verdad? Dulcemente tintinea. La T de dulcemente, la última sílaba del adverbio dulcemente, con el tintinea se juntan en una especie de pequeña sinfonía de las T's. Te tintinea, te tintinea, te tintinea, dulcemente tintinea. Tiene un ritmo lindo, tiene un acompasamiento muy eufónico, suena hermoso, es melódico. Ahí para recrear ese sonido que podríamos hacer, bueno, es un triángulo. En la orquesta sinfónica seríamos un triángulo, el triangulito de metal, ¿verdad? Que se golpea, es un instrumento de percusión, pero muy discreto, porque dulcemente tintinea. Atención, no son las campanas del final de la obertura 1812 de Tchaikovsky, que lo dejan uno sordo, no. Esto es un tañer lejano, de campana lejana, que llega debilitado hasta el poeta, y sin embargo llega, ¿verdad? Y luego constata Verlaine, un pájaro sobre el árbol que entreveo canta su lamento. ¿Por qué lo entreveo? Bueno, porque no lo puede ver bien, porque lo que tiene para asomarse al universo es un cuadrito apenas de luz. No sé por qué me lo imagino como una media luna. Tal vez sea un cuadrado, un rectángulo, tal vez sea un círculo. Difícilmente sea un círculo. Más lo veo como una media luna, ¿verdad? Es un pájaro sobre el árbol que entreveo. Apenas entrever no es lo mismo que ver. Lo entreveo, es decir, creo que es un pájaro, me parece desde aquí que es un pájaro, canta su lamento. Entonces, toda esta segunda estrofa está bajo la égida del sonido. Es una estrofa que interpela nuestro sentido auditivo. Si el primero fue sobre todo visual, el cielo azul, ahora es auditivo. Campana, tintinea, pájaro canta su lamento. Todo es musical lo que llega hasta el poeta. Entonces, la campana en el cielo sereno, la idea del cielo sereno refuerza el azul tan calmo, ¿verdad? Es un contraste terrible, porque todo afuera es serenidad, calma, ¿verdad? Paz, y en el corazón del poeta hay una tormenta tremenda, hay un ciclón de magnitud F5, los que se llamaban la diestra de Dios, con vientos de hasta 500 kilómetros por hora, una cosa devastadora en su corazón, lleno de tristeza. Y como contraste, todo eso que está fuera de los barrotes es sereno, es plácido, es arrullador, ¿verdad? Un pájaro sobre el árbol que entreveo canta su lamento, como si el pájaro diera voz al sentir del poeta. Esto de nuevo es una prosopopeya, una personificación, una antropologización, una humanización del pajarito. ¿Puede un pajarito cantar un lamento, una pieza llena de dolor, una pieza triste? Bueno, sin duda, pero lo hará porque está triste él, el pajarito, porque tal es la naturaleza innata de su canto. No lo sé, queridos amigos, no soy ornitólogo. Tampoco creo que Verlaine quisiera que supiéramos esto, que hiláramos tan delgado. Lo importante es que el pájaro canta, y canta de manera triste, canta un lamento, un plainte, dice, un pianto, un plainte, es la palabra francesa que usa Verlaine, que yo traduje como lamento. Y entonces es un árbol, es un pajarito que está cantando de manera doliente, o por lo menos así lo percibe el poeta desde su confinamiento. Lo percibe como un canto triste, es un lamento. Y luego pasamos a la tercera estrofa, ¿sí?
a ver si no estoy equivocado, sí, la tercera estrofa, en la cual el poeta asume el tono de la exclamación. La exclamación, de hecho, me sorprende por qué no uso sino exclamación. Dios mío, la vida está ahí simple y tranquila. El estrofa está dividido en dos partes, ¿verdad? La divide ese punto y aparte después del segundo verso. Dos veces, Dios mío, no bastaba una, no bastaba una. Cuando se está así de desesperado, de lleno de remordimiento, de culpa, de horror de ver en lo que se ha convertido su cuerpo, su ser, su psique, un presidiario metido en una celda de máxima seguridad por haber disparado 2 balazos contra una persona. Bien podría haber sido homicidio, asesinato, bien podría haber sido llevado y habría sido ahorcado. Eso es lo que hubiera sucedido, porque eso era lo que se usaba, la horca, ¿verdad? No la guillotina, que estaba fuera de uso desde la época del terror, desde del 89 al 95, 94, fuera del terror, que se puso de moda la guillotina. No lo hubieran ahorcado, simple y llanamente ahorcado. Entonces, él exclama, él llama a Dios, pero no es un llamado sereno, no es Padre nuestro que estás en los cielos, no, le grita. Es, para usar la expresión de Oscar Wilde, es un de profundis. Él llama a Dios de profundis, desde lo profundo de su abismo. Él clama a su Padre y lo hace 2 veces. Dios mío, por poco nos sentimos casi con el Eli Sabalabaktami, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Eli Sabalabaktami. El momento en la cruz, una de las que fueron las 7 palabras, 7 expresiones de Cristo en la cruz, ¿verdad? Lo que algunos teólogos llaman, curiosamente, el momento de ateísmo de Jesús. Esto es una expresión que han acuñado algunos teólogos, paradójica, ¿verdad? Paradójica que Jesucristo tuviera su momento de duda, pero eso a mí me conmueve mucho porque me lo hace más humano, más cercano a mí. Hasta él se sintió ahí claveteado a ese crucifijo, escupido, latigado, ¿verdad? Hasta él se sintió abandonado en ese momento y levanta ese reproche, ese reparo a Padre, ¿por qué me has abandonado? Es lo propio de un Dios muy humanizado, muy cercano a nosotros, de un Dios humano, de un humano Dios, pero en tanto que era un Dios humanizado, era un Dios que traía todas las fragilidades, vulnerabilidades, debilidades de los humanos, de modo que se entiende, pues considerando ese hemisferio de su humanidad, se entiende que dude y reproche y clame e implore a su Padre. Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, la vida está ahí, sí, ahí está la vida, esa que nunca supo apreciar está ahí afuera. La vida está ahí simple y tranquila. De nuevo, no está pasando nada espectacular. No está pasando el cometa Halley en ese momento, ni un espectacular arcoíris, ni un meteorito, ni está produciéndose un eclipse de sol. Lo bello de este poema es que la forma en que el poeta descubre el inmenso valor de lo que es simple y tranquilo, ¿verdad? No necesita más que eso. Dios mío, la vida está ahí, simple y tranquila. Ese apacible rumor a lo lejos viene de la ciudad, nos dice. Ese apacible rumor a lo lejos. Mezcla de todo, ¿verdad? Mezcla de tranvía, mezcla de coches, de caballos, de cascos, de parloteos, de gritos, de posiblemente de chimeneas, de fábricas, ¿verdad? Toda esa suma, ese melange, todo ese mare magnum revuelto de sonidos que nos dicen ciudad, viene a lo lejos, viene de la ciudad. Con seguridad la prisión no estaba en el centro de la ciudad, sino un tanto alejada, como suelen estarlo incluso al día de hoy, ¿verdad? Entonces, ese apacible rumor a lo lejos viene de la ciudad.
Entonces no solo es el mundo de la naturaleza el que viene a decirle aquí estoy bajo la forma del ave, también la ciudad con su voz muy, muy humana, muy industrial también y muy multitudinaria, esa ciudad que la hace vibrar la dinámica, la velocidad, la trepidación, ¿verdad? El tremor, la agitación típica de una ciudad, también eso le llega, pero muy disminuido, muy asordinado, porque es de lejos. Entonces pasamos, después de la invocación a Dios, en la última estrofa, pasamos a la autoincriminación, a la autoinculpación y al más desgarrador momento del poema, donde él se ve a sí mismo postrado en aquella celda, tirado en aquella celda, con un día que probablemente pronto se va a extinguir, lo va a dejar sumido en la penumbra, le traerán de comer un poco de pan o de sopa agria, de seguro un poco de pan y de agua, eso sí, eso no se le niega a nadie en el mundo, régimen de pan y agua, con seguridad estaba de pan y agua. Lo que más, eso se puede afirmar porque algo sé sobre la forma en que se gestionaban las cárceles en esa época. Para un prisionero así, prisionero por un atentado de homicidio, así, pan y agua, ni lo duden. Y entonces así se ve a sí mismo, ve el horror de su cuerpo, con su uniforme carcelario, cuán degradante. Además, recuerden, estamos hablando de un hombre que era alcohólico, que necesitaba el opio, necesitaba el láudano, el hashish, el absinto, el cannabis, dependía de opioides y de montones de otras sustancias. Y ahí está, posiblemente devastado por no tener acceso a esas sustancias de las cuales era rigurosamente adicto. Y entonces se acribilla de preguntas a sí mismo. ¿Qué has hecho tú en tu celda, llorando sin cesar? Como diciendo casi, ¿de qué sirve llorar? No llore ahora, mejor no hubiera hecho la insensatez que cometió. ¿De qué le sirve llorar ahora? ¿Qué has hecho tú en tu celda llorando sin cesar? Di, insiste con la pregunta, ¿qué has hecho tú en tu celda de tu juventud, de ta jeunesse? En francés termina más lindo porque jeunesse termina con una sibilante S prolongada que uno puede alargar. De ta jeunesse. Juventud es una palabra un poquito más seca, tiene una terminación menos linda. Entonces viene la gran interrogante existencial, la gran interrogante autobiográfica, el examen de conciencia, el examen de conscience, como lo llamaba Baudelaire, y se ve en aquel estado miserable, aislado, oscuro, olvidado, solo como jamás hombre lo estuvo, y ve aquel fracaso de su vida, ve aquel naufragio que fue su vida. Su vida fue un enorme Waterloo, una derrota tremenda, ¿verdad? Marcada por errores capitales que cometió y que lo llevarían en última instancia a la muerte, el error de la autodestrucción múltiple, ¿verdad? Verlaine fue un maestro de la autodestrucción, se destruyó de todas las formas en que pudo, incluyendo la cárcel. Y se ve ahí tirado en su celda y se pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo, heme aquí en esta celda, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho de mi juventud? Yo llorando sin cesar, ¿qué he hecho de mi juventud? Solo que no dice yo, se refiere a sí mismo desdoblándose como quien le habla un tú. Hace de sí mismo una segunda persona, ¿verdad? El tú, no yo. ¿Qué has hecho tú en tu celda? Llorando sin cesar. Di, ¿qué has hecho tú en tu celda de tu juventud? Una juventud que inferimos ya pasó y en efecto, ya en este momento, ya la juventud, ya Verlaine le había quedado atrás, ya era un hombre grande, ¿verdad? Ya no era un chiquillo. Ya los mejores años de su vida, sobre todo para la expectativa de vida en esa época, ya habían pasado. Y fue poco realmente lo que vivió por salido de la cárcel.
perder la juventud, ¿verdad? El divino tesoro de la juventud, desperdiciarlo, dilapidarlo en, en amores todo lo vehementes y apasionados y enceguecedores que se quiera, pero es que caramba, aún el amor tiene que ser vivido con un poquitito de lucidez, lo cual no era el caso. Verlaine no era capaz de lucidez. Todo en él eran pasiones volcánicas, huracanadas, ciclones, tsunamis, marejadas, terremotos. Esa era su naturaleza extremosa. ¿Qué vamos a hacer? No leerlo, sancionarlo. ¿Cómo lo podemos castigar más? ¿Cómo podemos castigarlo más? Ya la sociedad lo castigó mucho, no solamente con esto, sino con otras cosas, ¿verdad? Verlaine murió en la pobreza, en la miseria, como les decía, vivía mantenido en el cuarto de una prostituta, en un apartamento, parece que aún existe, y tiene hasta una plaquita, lo que demás, como les decía. Así que bueno, el poema termina con esa tremenda interrogación formulada a él mismo desdoblado en un tú ficticio, ¿verdad? Donde se ve llorando sin cesar y es como decir, llorar no vale. Llorar ya no sirve de nada. Ya tú, es decir, yo, arruinaste tu, tu juventud, lo más valioso que jamás te iba a dar la vida. Y así termina este poema terrible. Es terrible, bueno, sí, pero es de una belleza inmensa. ¿Por qué es de una belleza inmensa? Porque es profundísimamente humano. Porque todos tenemos fracasos terribles en la vida, aunque no hayamos ido a parar a la cárcel, hayamos estado a punto de matar a alguien. Todos tenemos en la vida nuestro Waterloo, nuestro hundimiento del Titanic, o de la Andrea Doria, o de Lusitania. Todos tenemos catástrofes en nuestras vidas, ¿verdad? En esos museos del error que son nuestras vidas, por lo menos la vida mía sí es un museo del error. Hemos tenido, sí, Waterloo, grandes derrotas, grandes derrotas. Y este es un poema escrito desde la derrota, desde el duelo de la derrota, desde el luto de la derrota. Amigos, como siempre ha sido un privilegio estar con ustedes. Un abrazo para todos. El cariño más grande del mundo, mi gratitud. Y nos volvemos a ver muy pronto con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.